Como una catástrofe, así calificó el presidente de la Cámara de Representantes a la administración del presidente Joe Biden durante la visita de un grupo de legisladores republicanos a la frontera con la República Mexicana. El Departamento de Estado demanda al Estado de Texas por la polémica ley antimigrante SB4, ley que le da facultades a la policía de arrestar a personas que entraron de forma irregular al país. Escandalosas revelaciones en el caso del fallecido Jeffrey Epstein, sentenciado por encabezar una red de tráfico sexual. Más de 150 nombres son mencionados en documentos que una juez ordenó que fuesen públicos. Donald Trump presenta una apelación ante la Suprema Corte de Justicia para evitar que su nombre sea borrado de la boleta electoral de Colorado. Millones de estadounidenses bajo alerta de clima extremo. Una poderosa tormenta invernal golpeará severamente varios estados en la costa este. Después de varios días de incertidumbre, han sido rescatados 31 migrantes que habían sido secuestrados en Tamaulipas, México. Entérese en qué condiciones fueron encontrados. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Este miércoles, tras el recorrido por la frontera de Eagle Pass, en Texas, decenas de legisladores encabezados por el presidente de la Cámara Baja enviaron un contundente mensaje a la administración del presidente Joe Biden. Lo culpan de la crisis humanitaria que enfrenta la zona fronteriza desde hace meses. Dayanis López está aquí con todos los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Los legisladores republicanos exigen políticas migratorias de línea dura como la medida de Quédate en México a cambio de respaldar la solicitud de financiación de emergencia para Ucrania e Israel del gobierno federal. Además, Mike Johnson calificó la situación en la frontera como desgarradora, catastrófica e indignante. Este miércoles, desde muy temprano, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, llegó con más de 60 legisladores republicanos a Eagle Pass, Texas, para hacer un recorrido a la orilla del Río Grande, debajo de los puentes internacionales, donde solo el mes pasado de diciembre se procesaron cerca de 70,000 migrantes. Under President Biden, America has laid out a welcome mat to illegal immigrants, smugglers, and cartels. He is responsible for the grave threat to our national security and our nation's sovereignty that these policies have created. Después de vivir la situación en la frontera, los legisladores en conferencia de prensa señalaron que la administración Biden es responsable de darle la bienvenida a los traficantes de personas y a los constantes flujos migratorios irregulares que desencadenan catástrofes en las comunidades estadounidenses. Están hablando de los migrantes como si fueran enemigos o soldados o algo, y la verdad es que estamos hablando de gente muy pobre. Adicionalmente, los republicanos criticaron el nuevo acuerdo entre México y dijeron que las actuales medidas no sirven y que el presidente Biden, en vez de incentivar a la gente a venir con programas como el parol humanitario y otras políticas de asilo, debería restaurar medidas como la de Quédate en México, la cual podría ayudar a detener el flujo de migrantes en un 70% o más. Como migrante, esa no es la solución, lo puedo decir de todo corazón. Es una crisis humanitaria tanto como lo es una crisis de seguridad nacional. Y necesitamos hacer algo inmediatamente. No obstante, analistas políticos señalan que esta visita en momentos de año electoral es simplemente una agenda y estrategia política. Que si ellos siguen atacando a Biden sobre el tema de migración, que ellos pueden convencer gente que tienen miedo. Johnson agregó que antes de que se llegue a una resolución bipartidista para el acuerdo fronterizo y dinero para los conflictos internacionales, primero quieren ver cerrada y asegurada la frontera. Entonces ha sido un error catastrófico, inhumano, para todas estas personas que equivocadamente se sintieron bienvenidas y con las puertas abiertas en este país. Por su parte, funcionarios de la administración Biden criticaron la visita a la frontera de los legisladores y la calificaron como estrategia política que hará poco para resolver de raíz el problema. Incluso la Casa Blanca señaló que los republicanos estaban comprometiendo la seguridad nacional al retrasar la aprobación de fondos para la seguridad fronteriza adicional. José. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Buenas noches. En otra información, el Departamento de Justicia Federal emprendió acciones legales contra el estado de Texas por la polémica ley que permitiría a policías arrestar a migrantes que ingresen irregularmente al país. Laura Ortega nos amplía.
Marcando otro episodio en la creciente confrontación entre el gobernador republicano Greg Abbott y la administración Biden respecto a la inmigración, este miércoles el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado tejano por la controvertida legislación que otorga a la policía la facultad de arrestar a migrantes que crucen la frontera de manera irregular. In response, they inserted Article 1, Section 10 to the United States Constitution to empower states to take action to defend themselves. And that is exactly what Texas is doing. La ley conocida como el Proyecto de Ley del Senado 4 o SB 4, firmada el pasado 18 de diciembre por Abbott, está siendo criticada porque plantea un desafío significativo a la autoridad del gobierno federal en cuestiones migratorias, ya que además de permitir arrestos por ingreso irregular, también otorgaría a jueces el poder de ordenar la salida del país de los migrantes. Lo que hizo el gobernador Abbott y los republicanos en Texas pasando una ley que ellos saben que no es constitucional y aparte que es inmoral. Y es que el Departamento de Justicia sostiene que la ley estatal de Texas interfiere con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y salida de los no ciudadanos. En respuesta a la amenaza legal, en reiteradas ocasiones Abbott ha acusado a la administración de Biden de negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración y defendió las medidas más estrictas de Texas para abordar la crisis en la frontera. La demanda busca declarar inconstitucional la ley de Texas, alegando que obstaculiza el derecho federal de regular el comercio exterior y busca prohibir a la entidad estatal su aplicación. Sin embargo, la entrada en vigor de esta ley aún está prevista para el 5 de marzo. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En Nueva York, hace unas horas se hicieron públicos partes de los documentos del caso del fallecido magnate Jeffrey Epstein, a quien ven en pantalla. Ahí figuran 150 nombres que ya habían sido previamente publicados, entre ellos el de los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, el príncipe Andrew y 5 que permanecen bajo anonimato, entre otros. Sin embargo, y subrayamos, esto no significa que hayan sido partícipes o cómplices de los crímenes por tráfico sexual cometidos por Epstein. Y oficialmente el expresidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de la Nación anular el fallo del Tribunal Estatal de Colorado que lo excluye de la boleta electoral de las primarias presidenciales. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más información. El expresidente Donald Trump ha pedido formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos revocar el fallo de la Corte Suprema del Estado de Colorado que lo excluyera de la boleta electoral del 2024 con base en la cláusula de insurrección de la 14ª enmienda constitucional. A la Corte Suprema de Justicia la han puesto en una posición muy problemática porque o ellos mantienen esta prohibición y se termina la candidatura de Trump, o ellos proponen una inmunidad completa para un presidente y eso no va a aplicar solamente al señor Trump. La sección tercera de la enmienda 14 establece que nadie debe ocupar un cargo electo en los Estados Unidos si ha participado en una insurrección o rebelión o ha brindado ayuda o apoyo a sus enemigos, argumentos que valorará la Corte Suprema de Colorado para emitir su dictamen. Donald Trump tiene todo el derecho de apelar y llevar a los juzgados ¿verdad?, su defensa y pelear por estar en la boleta. Pero ahora toca a la Corte Suprema decidir y ojalá que lo hagan con toda la ética que se supone que mantengan. Este tribunal deberá otorgar una orden judicial para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente el fallo de la Corte Suprema de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por su candidato preferido, escribieron los abogados del expresidente en el documento presentado a la Corte Suprema. Si dicen que tiene inmunidad, porque esto es decir que él tiene inmunidad, dejan abierto la puerta a que cualquier presidente de este y cualquier próximo que no sea Trump, pues vea eso como un precedente y diga voy a hacer lo que quiero porque yo no tengo consecuencias. Aunque se considera que la Corte Suprema debería fallar con base en la imparcialidad, no deja de rondar la idea de que 3 magistrados nominados por Trump y que determinaran una mayoría conservadora en el máximo ente de justicia pudieran ser funcionales al expresidente. Está por ver si la política sobresale la Constitución y si llegase a ser algún tipo de decisión donde la política se ve de que es la que puso la influencia, va a haber una crisis ideológica y política en este país. Aunque el fallo de Colorado solo se aplica en ese estado, una posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría resolver el asunto para todo el país. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.
La Casa Blanca ha renovado la protección para el exsecretario de Estado Mike Pompeo y también para Brian Hook, uno de sus principales colaboradores. Todo esto por amenazas por parte de Irán. El Departamento de Estado informó al Congreso que las amenazas son serias y creíbles, justificando así la seguridad gubernamental. Es la 16ª vez que extienden la protección para Hook y la 13ª vez que la extienden para Mike Pompeo. En otro tema, la costa este se prepara para recibir una poderosa tormenta invernal durante el fin de semana. Varias ciudades están en alerta ante una caída de nieve sin precedente. Ángela González, desde Nueva York, con más información. Luego de un mes de diciembre con récords de calor para la temporada, el mes de enero se enfría y la primera tormenta invernal ya está en camino según pronósticos. Washington D.C., Filadelfia y la ciudad de Nueva York se preparan para el sistema climático más significante en 2 años bajo un frío intenso. Andrés instaló calefacción en su motocicleta para poder soportar las temperaturas gélidas mientras trabaja. Tengo puesto 1, 2, 3, 4, 5 abrigos, pantalones tengo también igual. Y también con la calefacción, como le digo, esto de aquí tiene calefacción. Ven los cables, todo lo que son cables tiene calefacción. Eso. Sí, de esa manera. El 2023 fue un año de poca nieve en el corredor de la I-95 y en Nueva York apenas cayeron 2,3 pulgadas de nieve, el récord más bajo registrado según el Servicio Nacional de Meteorología. Con las temperaturas por debajo del punto de congelación, los pronósticos dicen que la tormenta podría traer una mezcla de lluvia, nieve y de hielo. Es más resbaloso. Sí, cuando llueve, pero frío pues casi no, nomás las manos. Sí. Nueva York tiene un chance entre el 60 y el 80% de ver su primera nevada del año. La ciudad activó el código azul de emergencia para evitar que personas desamparadas duerman en las calles y las autoridades le han pedido a la ciudadanía tomar precauciones. Lo peor de la tormenta se espera para el fin de semana y las autoridades han pedido a los residentes usar el transporte público si se tienen que desplazar y de no hacerlo, quedarse en sus casas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Después de la pausa regresamos con más noticias. Los invitamos a que sigan con nosotros. Regresa el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud en Los Ángeles, California. Y la FDA investiga los efectos secundarios de un popular medicamento para la pérdida de peso. En información desde México, rescatan sanos y salvos a 31 migrantes desaparecidos en Tamaulipas. Imágenes y detalles al regresar. Después de las celebraciones de fin de año, las enfermedades respiratorias han repuntado de forma importante en este país. Debido a esto, en Los Ángeles, California, ya toman serias medidas para frenar la propagación en hospitales y centros de cuidado de salud. Viviana Zarrade con más información. Hospitales de cuidados intensivos y generales, servicios médicos de emergencia, hospitales psiquiátricos, centros de diálisis, de cirugía ambulatoria e instalaciones de hospicio son los que ahora requieren el uso de mascarillas antes de ingresar. Al momento de tener una mascarilla, creamos una barrera entre nosotros y el virus, sobre todo en hospitales y lo que son clínicas, donde hay muchas personas tanto sanas y enfermas que se pueden contagiarse. El aumento de contagios se atribuye a las pasadas fiestas decembrinas, donde se llevaron a cabo numerosas reuniones de familias y amigos, en su mayoría en lugares cerrados y con pocas medidas para evitar contagios. Además, las bajas temperaturas que enfrenta el estado es también un factor de riesgo. Por eso, las autoridades médicas están dando algunas recomendaciones. Tanto en lugares públicos, encerrados y con poca ventilación. De los mejores consejos es asegurarnos de tener lugares ventilados, asegurarnos que estemos al día con nuestros medicamentos y nuestras inmunizaciones y también, muy importante, asegurar que estemos comiendo bien. Bajo las normas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, el nivel medio de contagios por casos de COVID-19 se alcanza cuando se reportan de 10 a 19.9 pacientes hospitalizados por cada 100.000 habitantes en un periodo de una semana. Y en el condado de Los Ángeles durante los últimos 7 días se reportaron 10.5 casos. Cabe mencionar que el uso de mascarillas es obligatorio en los centros de salud que operan bajo licencias médicas. Esta orden se podrá revertir solo cuando por 14 días consecutivos se reporten menos de 10 casos. Para Noticias Estrella TV, Viviana Zarrade. En más temas de salud, investigan los efectos secundarios del famoso medicamento para la pérdida de peso de nombre Ozempic. La Administración de Alimentos y Medicamentos monitorea varios casos que involucran la pérdida del cabello
y pensamientos suicidas en varios pacientes. La evaluación podría modificar las advertencias en etiquetas de este medicamento y otras marcas como Wegovy, Mounjaro y Zepbound. Al regresar de la pausa, más noticias. Siguen con nosotros. Rescatan con vida a los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Todos los detalles y las imágenes al regresar. Decenas de hondureños ven cortadas sus esperanzas de alcanzar el sueño americano. Todo apunta a que el choque de dos aviones en un aeropuerto de Japón fue por problemas de comunicación en la torre de control. El Ministerio de Transporte reveló las comunicaciones entre el control aéreo y los aviones, donde aparentemente el avión de la Guardia Costera no tenía permiso para despegar, mientras que Japan Airlines sí tenía autorización para aterrizar. Y en una operación en conjunto, las autoridades mexicanas rescataron con vida a los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos cuenta cuál es el estado de los migrantes y qué dicen las autoridades. Los migrantes que habían sido secuestrados desde el pasado 30 de diciembre en Reynosa, Tamaulipas, fueron rescatados por las fuerzas federales, así lo reveló en su cuenta de Twitter el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez. A este mensaje se sumó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sin dar más detalles del rescate. Este miércoles, durante la conferencia matutina celebrada en Mérida, Yucatán, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, había catalogado el secuestro de migrantes como un hecho atípico y explicó que las personas privadas ilegalmente de su libertad son originarias de Venezuela, Ecuador, Honduras, Colombia y México. Hay que decir que este tipo de eventos se daba con 1, 2, 3 migrantes, pero este número en esa zona es atípico. Por su parte, el presidente de México señaló que, en general, el secuestro de migrantes en varios estados del país se da por extorsiones de traficantes de personas. La detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo. En redes sociales circula un video en el que una mujer venezolana denuncia haber vivido un supuesto intento de secuestro en Reynosa, Tamaulipas, 15 días antes de lo ocurrido con los 31 migrantes. Ellos nos entregaron a los carteles porque nos interceptaron 3 camionetas y el chofer abrió las puertas donde se montaron 5 hombres. Gracias a todos los hombres de que iban en nuestro autobús, logramos salvarnos. De acuerdo con las autoridades, la salud de los migrantes se está valorando y se está recabando toda la información para dar con los presuntos secuestradores. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Este miércoles, entre lágrimas, tristeza y desesperanza, llegaron a Honduras 265 migrantes después de haber sido deportados de Estados Unidos, marcando las primeras repatriaciones de este 2024. Lilian Caballero nos tiene las imágenes y los detalles. Pero que escuchen un hondureño, luchador, y que corrí con la suerte de regresar con vida. Sin nada, pero con vida. Muchos amigos quedaron muertos. Mucho. Hoy muchos migrantes fueron retornados en 2 vuelos desde Estados Unidos, derramando lágrimas de impotencia, dolor y desesperanza. Entre ellos se encuentra Alexis, de 23 años, quien dejó Honduras hace un año debido a la falta de oportunidades. Es la intención, porque para morir en Honduras sin nada, pues prefiero no morir luchando, soñando. Pero el sueño y la esperanza, afirman estos jóvenes, aún no se ha perdido. Suyapa fue una de las primeras 265 hondureños deportadas en este nuevo año. Hace 3 meses salió de Honduras con sus hermanas. Sin embargo, ella aún no ha logrado reunirse con su madre en Estados Unidos, pero planea intentarlo por tercera vez. Que aquí en Honduras corremos un poco de peligro. Yo corro un poco más de peligro porque había huido a base de la extorsión y amenaza. Pues mi familia mi familia está allá en Estados Unidos. Lastimosamente solo yo falto. Y pues ahorita pues volvemos a intentarlo nuevamente. Honduras finaliza el año con un número récord de deportaciones. 56,000 hondureños fueron retornados desde Estados Unidos y México. A pesar de los riesgos que enfrentan en su ruta migratoria, un último informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras asegura que son 500 a 1,000 hondureños los que abandonan diariamente el país. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, más información al regresar.
Un explosivo y peligroso hallazgo en una playa de California. Tenemos las imágenes. Son para pensar. Apareció en la playa de California una bomba de la Segunda Guerra Mundial. El artefacto, desgastado por el tiempo, fue arrastrado hacia las playas de Santa Cruz debido al alto oleaje que azotó al estado en los últimos días. El escuadrón antibombas del condado de Santa Cruz la inspeccionó y determinó que no estaba activa, pero fue retirada con extremas medidas de seguridad. A continuación, mire Nitzia y también viene Juan Alberto. Dicen que traen algo para poner a todos a temblar. Veremos de qué se trata. En vivo. Muy buenas noches, soy José Armando Ronsta. Los espero el día de mañana. Dios mediante.